Buenas noches, amigas y amigos de la Mula Televisión. Yo soy Gio Infante y esto es Conducta Impropia. Durante la última semana hemos tenido una serie de hechos particularmente dolorosos. Esta tarde falleció Daniel Zamudio, una persona de 24 años que para sus agresores era única y exclusivamente una lacra social, escoria, alguien a quien debían eliminar, alguien a quien debían hacer sentir que no era bienvenido en el mundo. Daniel fue atacado el 6 de marzo en Chile por un grupo de neonazis que impactó en él toda su furia, todo su odio, todo aquello que consideraba debía ser eliminado, debía ser tachado, debía ser marcado. A Daniel le arrancaron parte de una oreja, le marcaron el cuerpo con esvásticas, con pedazos de vidrios. Lo dejaron caer en varias oportunidades sobre una piedra bastante grande. Hicieron una palanca con sus piernas hasta que las fracturaron. Y estuvo durante los últimos 20 días en cama. Estuvo en estado vegetativo, estuvo en coma. Y sin embargo, nadie dijo absolutamente nada. La muerte de Daniel Zamudio era una muerte inminente, una muerte que todas y todos esperábamos con terror, porque su muerte implica en parte la victoria de la homofobia, implica en parte la victoria de lo más terrible y asqueroso que tiene nuestra sociedad, que es el odio. Sin embargo, la muerte de Daniel Zamudio tiene que ser para todas y para todos una oportunidad de reconciliación, una oportunidad de construir un mundo diferente, una oportunidad de construir un mundo en el que todas y todos podamos convivir, en el que podamos aprender a respetarnos, en el que podamos aprender a ser felices con la felicidad del otro. Daniel tenía una serie de proyectos, de sueños, de esperanzas que no podrán realizarse nunca. Su muerte a los 24 años implica que nuestras sociedades han fracasado. En Chile durante los últimos meses se ha debatido una ley de igualdad y no discriminación. Una ley contra la que la Iglesia Católica y buena parte del Senado chileno se pronunció en contra. Una ley que aún no es realidad. Y a pesar que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, haya pedido la pena máxima para el grupo de neonazis que ya ha sido apresado por la violencia brutal contra Daniel Zamudio, que es 40 años de cárcel de acuerdo a las leyes chilenas, esto no es suficiente. Requerimos, exigimos que el gobierno chileno apruebe inmediatamente una ley de igualdad y no discriminación, la ley Daniel Zamudio, que constituya un parteaguas en la historia de los derechos humanos en Chile. Pero ese también tiene que ser un parteaguas para la historia de los derechos humanos de las lesbianas, travestis, gays y bisexuales en toda nuestra América Latina. El gobierno chileno durante los últimos 3 años se comprometió ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos no solamente a sancionar la violencia homofóbica, se comprometió a prohibirla, se comprometió a perseguirla, se comprometió a eliminar la violencia homofóbica. Un compromiso que asumió también con el Estado peruano. ¿Chile y el Perú han avanzado en algo en esta materia? En nuestro país cada semana muere un Daniel Zamudio. En nuestro país cada semana muere una persona asesinada por ser lesbiana, travesti, gay o bisexual. Sin embargo, sus muertes parecen bastante cómodas para nuestros congresistas. Pareciera que cada vez que muere asesinada una persona por su orientación sexual o su identidad de género en nuestro país, los congresistas celebran. El gobierno aprista se negó a aprobar la ley de crímenes de odio que había obtenido un dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. El Congreso aprista nos negoció nuestros derechos y nos vendió a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica.
Y esta historia podría repetirse en el gobierno de la Gran Transformación. En los últimos días de diciembre del año pasado, el congresista Carlos Brus, junto a una serie bastante larga de congresistas, entre quienes se encuentra la ministra Ana Jara, presentaron de modo multipartidario el proyecto de discriminación 069-2011 para sancionar la violencia y los crímenes motivados por sentimientos de discriminación. Esta ley, que mandaría de modo real a la cárcel a quienes nos golpean y a quienes nos asesinan, como asesinaron a Daniel Zamudio en Chile, aún está encarpetada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El congresista Bengolea, que la preside, aún no se ha dignado en acelerar el trámite para esta ley. ¿Qué es lo que está esperando, congresista Bengolea? ¿Cuántos muertos quiere que le llevemos a la puerta del Congreso para que se digne a procesar y a dar trámite a la ley 069 que sanciona los delitos motivados por sentimientos de discriminación o delitos o crímenes de odio? ¿Cuántos muertos necesitamos? Durante los últimos años el Perú ha tenido el triste beneficio de ser el primer país en el mundo que tiene un Plan Nacional de Derechos Humanos que en lugar de reconocer derechos, los niega y que deja en la completa impunidad a los asesinos homofóbicos.